Nadie esperaba que un día tranquilo en el centro comercial terminara en un momento tan tenso y difícil para don Carlos. Era un hombre de mediana edad, con canas que comenzaban a asomar en sus sienes, vestido con un abrigo oscuro y un pantalón de tela, caminaba despacio, disfrutando de la calma que le ofrecía la tarde. Su intención era sencilla: comprar un regalo para su nieta que cumplía años esa semana. Pensaba en la sonrisa que pondría en su rostro al entregarle el regalo, y eso lo llenaba de ilusión. Don Carlos avanzaba entre las tiendas, observando con calma los escaparates, sin prisa ni preocupación. Todo parecía normal, hasta que, sin previo aviso, 2 guardias de seguridad aparecieron a su lado. Sus rostros eran serios, sus movimientos rápidos y decididos. Uno de ellos, un hombre corpulento con mirada fija, le pidió que lo acompañara. Don Carlos, sorprendido, preguntó con voz tranquila pero firme qué estaba pasando. No recibió respuesta, solo una orden: necesitamos revisarlo. El corazón de don Carlos comenzó a latir con fuerza, no por culpa, sino por la injusticia que sentía en ese momento. No entendía qué motivo podían tener para tratarlo así. La gente a su alrededor comenzó a voltear, algunos con curiosidad, otros con sorpresa, y algunos con juicio silencioso. El hombre trató de explicar que no había cometido ningún delito, que solo estaba allí para comprar un regalo, pero los guardias lo ignoraron. Uno de ellos empezó a revisar su maletín mientras el otro lo observaba con desconfianza. «Hay una denuncia de robo en la tienda de al lado», dijo el guardia más alto, señalándolo con el dedo índice. «Alguien dijo que usted salió de la tienda con un producto sin pagar». Don Carlos no podía creerlo. «Eso es un error», respondió con calma. «No sé por qué me acusan sin pruebas». Pero la acusación no solo era verbal. Las miradas de los compradores empezaron a hacerse más duras. Algunas personas comenzaron a murmurar entre ellas, y otras grababan con sus teléfonos móviles. Don Carlos sentía como el peso de la sospecha caía sobre sus hombros, una sensación amarga que le dolía más que cualquier injusticia. Intentó mantener la calma, respirando profundo para no perder el control. Sabía que si se alteraba, solo empeoraría la situación. Entonces, con voz firme, pidió algo que consideraba justo: «Por favor, llamen al gerente del centro comercial. Él puede confirmar quién soy y aclarar esto». Los guardias se miraron entre sí, desconfiados, y uno de ellos contestó: «Eso no es necesario. Vamos a hacer la revisión aquí». Don Carlos insistió: «Por favor, necesito que alguien con autoridad revise esta situación». Después de unos minutos de tensión, uno de los guardias finalmente sacó su teléfono y marcó al gerente. Mientras esperaban, la multitud comenzó a aumentar. Algunos curiosos se acercaban, otros mantenían la distancia, y don Carlos sentía el peso de cada mirada como una carga. Sin embargo, a pesar de la injusticia, no perdió la esperanza. Sabía que la verdad saldría a la luz, y eso le daba fuerzas para resistir aquel momento incómodo y doloroso. De repente, mientras las palabras del guardia retumbaban en el aire, don Carlos sacó de su cartera una tarjeta negra, elegante, que brillaba bajo las luces del centro comercial. La levantó despacio y dijo con voz calmada pero firme: «Llamen al gerente. Esta tarjeta habla por mí». La tarjeta no era solo un objeto, sino un símbolo de años de confianza, respeto y responsabilidad en ese lugar. Los guardias quedaron sorprendidos, y la multitud comenzó a murmurar con interés. ¿Quién era ese hombre con la tarjeta negra? ¿Qué importancia tenía? La atmósfera cambió, la tensión se volvió expectación, y todos esperaban la llegada del gerente, la figura que podría poner fin a aquella injusticia. Don Carlos mantuvo la mirada firme, sin rencor, pero con la dignidad intacta. Sabía que la verdad estaba de su lado,
y que solo era cuestión de tiempo para que la justicia y el respeto triunfaran sobre el malentendido que amenazaba con empañar su día. La espera fue larga y tensa. Don Carlos sintió como cada segundo parecía estirarse en el tiempo, mientras la multitud a su alrededor no dejaba de mirar con curiosidad. Algunos susurraban entre ellos, otros simplemente observaban en silencio, y algunos grababan con sus teléfonos, como si quisieran tener pruebas de lo que sucedía. Él permanecía tranquilo, aunque por dentro sentía una mezcla de nervios y frustración. Finalmente, apareció el gerente. Un hombre de mediana edad, con rostro serio pero calmado, vestido con un traje impecable que reflejaba su autoridad en el centro comercial. Se acercó rápidamente y saludó a los guardias con un gesto firme. Miró a don Carlos con una expresión que mezclaba reconocimiento y sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el gerente, con voz clara y decidida. Uno de los guardias explicó la situación: la acusación de robo, la sospecha que había surgido sin pruebas concretas, y la insistencia de don Carlos para que él interviniera. El gerente asintió, luego volteó hacia don Carlos y dijo: «Señor, por favor, explíquese». Don Carlos tomó aire y comenzó a contar su historia. Habló de la visita tranquila que había planeado, de cómo solo quería comprar un regalo para su nieta, y de la injusticia de ser acusado sin fundamento. Habló también de la tarjeta negra que había mostrado, la cual no era solo un símbolo de prestigio, sino una prueba de la relación que tenía con el centro comercial y la confianza que le habían otorgado a lo largo de los años. El gerente escuchaba atentamente, con la mirada fija y sin interrumpir. Cuando don Carlos terminó, el gerente hizo una llamada rápida y pidió que revisaran las cámaras de seguridad de la tienda donde supuestamente había ocurrido el incidente. Todos se quedaron en silencio, esperando la confirmación que podía cambiarlo todo. Después de unos minutos que parecieron eternos, un empleado llegó con una tablet y mostró las imágenes al gerente y a los guardias. La cámara captaba claramente a don Carlos entrando y saliendo de la tienda, pero no había indicios de que hubiera tomado nada sin pagar. En realidad, se le veía caminando con calma, examinando los productos, y luego saliendo después de haber pagado en caja. El gerente miró a don Carlos con una sonrisa de disculpa y dijo: «Señor, esto ha sido un malentendido. No hay ninguna prueba de que haya robado nada. Le pido disculpas en nombre del centro comercial por esta situación tan incómoda». Los guardias bajaron la cabeza, evidentemente apenados. La multitud que había estado observando comenzó a murmurar, y algunos aplaudieron suavemente, como mostrando apoyo a don Carlos. Él, a pesar del mal rato, mantuvo la dignidad. Respondió con un leve asentimiento y agradeció la intervención del gerente. El gerente entonces se dirigió a la multitud y explicó lo sucedido, enfatizando que en su centro comercial no se toleraban injusticias ni acusaciones sin pruebas. Invitó a don Carlos a continuar su compra con tranquilidad y le ofreció un vale especial para compensar el mal momento. Don Carlos aceptó con gratitud. Sintió que, aunque el día había comenzado de la peor manera, terminaba con un mensaje claro: la verdad y el respeto siempre deben prevalecer. Guardó nuevamente su tarjeta negra en la cartera y, con una sonrisa amable, agradeció al gerente y se dispuso a seguir su camino. Mientras caminaba hacia la tienda para elegir el regalo, algunos compradores se acercaron para ofrecerle palabras de apoyo. «No se preocupe, señor, sabemos que usted no hizo nada malo», le dijo una señora mayor con voz dulce. Don Carlos agradeció el gesto, sintiendo que no estaba solo en esa situación. La historia de aquel día en el centro comercial se convirtió en un ejemplo para muchos. Una historia de injusticia, sí, pero también de cómo la paciencia, la calma y la confianza pueden resolver incluso los momentos más difíciles. Para don Carlos, fue una lección de vida que nunca olvidaría. Y aunque el mal trago había quedado atrás, la tarjeta negra que mostró ese día seguía siendo,
para él, mucho más que una simple tarjeta. Era el símbolo de su dignidad y de la justicia que, finalmente, había triunfado. Después de la disculpa pública del gerente, don Carlos pensó que todo había terminado, pero la experiencia lo había dejado con una sensación extraña. Mientras caminaba hacia la tienda para elegir el regalo de su nieta, no pudo evitar pensar en lo rápido que la gente juzga sin conocer la verdad. A su alrededor, algunos compradores seguían mirando con curiosidad, otros con lástima, y unos pocos con ese extraño brillo de duda en sus ojos. Don Carlos sabía que esas miradas reflejaban algo más profundo, la desconfianza que muchas personas sienten hoy en día, la rapidez con que se señala sin pruebas y como una sola acusación puede manchar la reputación de cualquiera, incluso de alguien respetado como él. Pensaba en lo frágil que puede ser la dignidad humana cuando se enfrenta a sospechas injustas. Al entrar a la tienda, fue recibido con sonrisas y saludos amables por parte del personal, que ya conocía su nombre y su historia. Mientras caminaba por los pasillos, eligió cuidadosamente un peluche que sabía le encantaría a su nieta. El gerente de la tienda se acercó y, con voz baja y respetuosa, le dijo: «Don Carlos, lamentamos mucho lo ocurrido. Queremos que se sienta como en casa. Este regalo corre por cuenta nuestra». Don Carlos agradeció el gesto, pero en su corazón sentía que aquel mal momento no se borraría tan fácilmente. La experiencia le hizo reflexionar sobre la importancia del respeto y la empatía hacia los demás, sobre todo en espacios públicos donde la rapidez para juzgar puede herir profundamente. Mientras pagaba el peluche, pensó en cómo muchas personas mayores enfrentan situaciones similares, momentos donde la injusticia puede aparecer sin previo aviso. Recordó a sus propios amigos, a su familia, y sintió un deseo fuerte de compartir esta historia para que otros entendieran que no están solos y que la paciencia y la verdad siempre deben ser su guía. Al salir de la tienda, don Carlos fue abordado por una señora mayor que le dijo con voz amable: «Señor, gracias por mantener la calma. Usted nos enseña que con respeto se puede enfrentar cualquier situación». Don Carlos sonrió, agradecido, y respondió: «Solo hice lo que debía hacer. La verdad siempre debe hablar más fuerte que los prejuicios». Mientras caminaba hacia la salida, un grupo de jóvenes que había estado observando todo el incidente se acercó para pedirle disculpas. «Señor, fue injusto lo que pasó. Gracias por su paciencia y por mostrarnos que hay que respetar a todos, sin importar cómo se vean». Don Carlos los miró con ternura y contestó: «Nunca es tarde para aprender. Me alegra que lo entiendan». La tarde se fue haciendo más tranquila, y aunque don Carlos sabía que aquella experiencia lo había marcado, también sabía que había ganado algo invaluable: la certeza de que mantener la calma y la dignidad en momentos difíciles es la verdadera fortaleza. Su historia, contada con sinceridad y respeto, había tocado el corazón de muchos. Mientras caminaba hacia su auto, pensó en cómo compartiría esta historia con su familia y amigos, para que sirviera de ejemplo y para que nadie se sintiera derrotado frente a una injusticia. Sabía que a veces la vida presenta pruebas duras, pero también sabía que la verdad siempre tiene un poder que nadie puede quitar. Guardó nuevamente su tarjeta negra en la cartera, no como un símbolo de estatus, sino como un recordatorio personal de que en la vida, la confianza y el respeto mutuo son lo que realmente importa. Y aunque aquel día había comenzado con una sombra de duda, terminó con una luz de esperanza y enseñanza. Don Carlos subió a su coche con el peluche en las manos y una sonrisa tranquila en el rostro. Mientras conducía hacia su hogar, se prometió a sí mismo que nunca permitiría que la injusticia le robara su paz ni su fe en las personas. Esa noche, al llegar a casa, contó todo a su familia. Les habló de la sorpresa, de la injusticia, pero también del poder de la calma y la verdad. Y mientras escuchaban, sus nietos miraban con admiración a ese abuelo que, con dignidad y respeto, les había dado una lección para toda la vida. Al día siguiente,
don Carlos decidió regresar al centro comercial. No solo para terminar sus compras, sino para enfrentar aquel episodio que, aunque ya había quedado aclarado, seguía resonando en su mente. Caminaba con paso firme, pero sin prisa, como alguien que sabe que la justicia y la verdad no se apresuran, pero siempre llegan. Al entrar, fue recibido con algunas miradas de reconocimiento y respeto. La noticia de lo ocurrido se había difundido rápidamente entre el personal y varios clientes habituales. Don Carlos sentía que su dignidad, que parecía haber quedado en suspenso el día anterior, poco a poco se restauraba. Se dirigió directamente a la oficina del gerente, quien lo recibió con una sonrisa amable y un apretón de manos firme. Don Carlos, me alegra verlo de nuevo. Quiero disculparme otra vez por lo sucedido. Hemos revisado nuestros procedimientos para evitar que algo así vuelva a pasar, dijo el gerente con sinceridad. Don Carlos agradeció el gesto, pero le sorprendió que el gerente fuera aún más allá. Queremos ofrecerle una invitación especial para que sea nuestro asesor en temas de atención al cliente. Creemos que su experiencia y la manera en que manejó la situación pueden ayudar mucho a nuestro equipo, explicó. La propuesta tomó a don Carlos por sorpresa. No era alguien acostumbrado a buscar protagonismo, pero entendió que aquella invitación era un reconocimiento a su carácter y dignidad. Aceptó con humildad y con la idea de aportar su experiencia para que nadie más pasara por lo que él vivió. Mientras caminaba por el centro comercial, don Carlos comenzó a notar pequeños cambios. Los empleados eran más atentos, las medidas de seguridad más cuidadosas, y el ambiente general parecía más cálido y respetuoso. Se sentía orgulloso de ser parte de ese cambio, aunque fuera con un papel pequeño. En una de las tiendas, se encontró con una joven madre y su hijo pequeño que miraban unos juguetes. La mujer le comentó que había leído sobre su historia y que le inspiraba cómo había manejado la situación. Don Carlos sonrió y le dijo, lo importante es mantener la calma y la verdad siempre. Aquella tarde, mientras conversaba con el gerente y otros empleados, don Carlos reflexionaba sobre la importancia de la empatía en cualquier interacción humana. Pensaba en cómo, a veces, las prisas y los prejuicios pueden hacer que olvidemos lo esencial: tratar a los demás con respeto y dignidad. Antes de irse, don Carlos hizo algo que no esperaba. Decidió organizar una pequeña charla en el centro comercial sobre la importancia del respeto y la justicia, especialmente dirigida a personas mayores que a veces se sienten vulnerables en espacios públicos. La idea fue recibida con entusiasmo. Semanas después, esa charla se convirtió en un evento regular. Don Carlos se convirtió en una figura querida y respetada no solo por su tarjeta negra, sino por su humanidad y sabiduría. Su historia ya no era solo un recuerdo incómodo, sino un ejemplo de cómo la dignidad puede transformar vidas y comunidades. Un día, mientras caminaba por el centro comercial, don Carlos fue abordado por uno de los guardias que lo había detenido. El joven, con humildad, le dijo, «Señor, gracias por enseñarnos que debemos escuchar antes de juzgar. Me equivoqué, y aprendí mucho de usted». Don Carlos asintió con una sonrisa, agradecido por ese gesto. Con el tiempo, la tarjeta negra que antes era solo un símbolo de estatus se convirtió en algo más profundo para don Carlos. Un recordatorio constante de que el verdadero valor está en el respeto, la paciencia y la justicia. Y que esas cualidades pueden cambiar no solo un día, sino toda una vida. Mientras el sol se ocultaba tras las ventanas del centro comercial, don Carlos miraba a su alrededor con satisfacción. Había convertido un momento de injusticia en una oportunidad para crecer y enseñar. Y eso, pensaba, era el verdadero regalo. Con el tiempo, don Carlos se convirtió en una figura conocida y respetada dentro del centro comercial. No por su tarjeta negra, sino por la forma en que había enfrentado la injusticia y por su compromiso con la comunidad. Sus charlas sobre respeto,
paciencia y justicia atrajeron a muchas personas, especialmente a mayores que se sentían vulnerables en lugares públicos. Cada semana, don Carlos esperaba con entusiasmo esas reuniones. Allí compartía sus experiencias y escuchaba las historias de otros. Personas que, como él, habían vivido momentos difíciles y buscaban una forma de superarlos con dignidad. Fue en una de esas charlas cuando conoció a doña Marta, una mujer mayor que le contó cómo había sido acusada injustamente en un supermercado. Sus palabras conmovieron a don Carlos, y juntos comenzaron a idear maneras para ayudar a más personas. La historia de don Carlos también llegó a oídos de los medios locales. Un reportero se interesó en su experiencia y decidió hacer un reportaje sobre su lucha contra la injusticia y la importancia de la empatía. Don Carlos aceptó la entrevista con humildad, sin imaginar que su historia inspiraría a tantas personas. El reportaje mostró cómo un hombre común podía enfrentar una situación difícil con calma y dignidad, y cómo eso podía generar un cambio real. Las reacciones no se hicieron esperar. Muchas personas enviaron mensajes de apoyo, agradeciendo a don Carlos por compartir su experiencia y por su trabajo en la comunidad. Mientras tanto, en el centro comercial, el ambiente había mejorado notablemente. Los guardias de seguridad recibían capacitación para manejar situaciones con más respeto y comprensión. Don Carlos participaba activamente en esos entrenamientos, aportando su perspectiva y ayudando a crear un entorno más humano. Un día, durante una de sus charlas, un joven se acercó a don Carlos y le confesó que había aprendido una valiosa lección. Antes pensaba que la seguridad era solo cuestión de control, pero usted me enseñó que también es cuestión de respeto, dijo el joven con sinceridad. Don Carlos sonrió y respondió, exacto, joven. La seguridad sin respeto pierde su valor. El impacto de don Carlos no se limitó al centro comercial. Su historia comenzó a inspirar a otros lugares y personas. Grupos de adultos mayores en diferentes comunidades comenzaron a organizar sus propias charlas y encuentros, siguiendo su ejemplo. Don Carlos sabía que su vida había cambiado para siempre. La injusticia que sufrió aquel día fue el punto de partida para un propósito mayor. Ahora, su misión era ayudar a otros a enfrentar las dificultades con dignidad y esperanza. En una ocasión especial, el gerente del centro comercial organizó un evento para reconocer públicamente la labor de don Carlos. Amigos, familiares y personas de la comunidad asistieron para mostrar su apoyo y admiración. Don Carlos se sintió emocionado y agradecido, pero sobre todo orgulloso de haber transformado una experiencia negativa en algo positivo. Durante el evento, don Carlos compartió un mensaje claro y profundo: nunca subestimen el poder de la calma y la verdad. En cada injusticia hay una oportunidad para demostrar quiénes somos realmente. Las palabras de don Carlos resonaron en el corazón de todos los presentes. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia y respeto, recordando a todos que cada persona merece ser tratada con dignidad, sin importar las circunstancias. Mientras la noche caía, don Carlos se retiró con la satisfacción de saber que su lucha no había sido en vano. Su tarjeta negra, que un día fue motivo de sorpresa, ahora representaba mucho más: un emblema de justicia, paciencia y humanidad. Y aunque nunca buscó ser un héroe, don Carlos entendió que a veces, la verdadera valentía está en mantener la calma y defender la verdad, incluso cuando nadie más lo hace. Con el paso de los meses, don Carlos notó que su historia estaba cambiando la forma en que muchas personas veían la justicia y el respeto en su comunidad. Más allá del centro comercial, su mensaje comenzaba a llegar a lugares inesperados. Recibía cartas y llamadas de personas que querían contarle sus propias experiencias o simplemente agradecerle por haber sido un ejemplo de dignidad. Un día, mientras estaba en una cafetería del centro comercial, una mujer joven se le acercó con timidez. «Señor Carlos,
Soy profesora en una escuela cercana y quería agradecerle por su historia. He comenzado a hablar con mis alumnos sobre la importancia del respeto y la empatía, y todo gracias a usted. Don Carlos la miró con una sonrisa y le dijo: nunca subestimemos el poder de enseñar valores, especialmente a los jóvenes. Este tipo de encuentros llenaban de alegría a don Carlos y le daban fuerzas para continuar con su labor. Sabía que su experiencia personal, aunque difícil, podía servir como una luz en momentos oscuros para muchas personas. Se sentía orgulloso de poder transformar algo negativo en una oportunidad para ayudar a otros. En su papel como asesor del centro comercial, don Carlos propuso implementar un programa especial para personas mayores. La idea era crear espacios seguros donde pudieran sentirse valorados y protegidos, evitando que situaciones como la que él vivió volvieran a repetirse. El gerente apoyó la propuesta con entusiasmo, y pronto comenzaron a trabajar en ello. El programa incluía talleres sobre derechos del consumidor, cómo actuar frente a injusticias y la importancia de la paciencia y el diálogo. Además, se capacitó al personal del centro comercial para detectar y prevenir malentendidos, y para tratar con respeto a todas las personas, sin importar su edad o apariencia. Una tarde, durante uno de los talleres, don Carlos conoció a un hombre llamado Miguel, quien compartió que había sido testigo de un incidente similar al que él sufrió, pero que no tuvo el valor de defenderse. Don Carlos lo animó a contar su historia y a buscar ayuda. Fue un momento emotivo que reforzó en ambos la importancia de alzar la voz frente a la injusticia. Las charlas y talleres comenzaron a atraer a más gente, y poco a poco, el centro comercial se convirtió en un referente para la comunidad, no solo por sus tiendas, sino por el ambiente de respeto y comprensión que se había logrado crear. En una ocasión, mientras don Carlos caminaba por el centro comercial, un niño pequeño se le acercó con curiosidad y le preguntó por su tarjeta negra. Don Carlos se agachó para mirarlo a los ojos y le dijo: esta tarjeta es solo un objeto, lo que realmente importa es cómo tratamos a los demás. El niño sonrió y asintió, como entendiendo un gran secreto. Ese momento recordó a don Carlos que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en los valores que compartimos y en la forma en que enfrentamos la vida. Un día, el centro comercial organizó un evento especial para celebrar la diversidad y el respeto entre todas las personas. Don Carlos fue invitado a dar un discurso, donde habló con emoción sobre su experiencia y el poder de la paciencia y la verdad. Sus palabras fueron recibidas con aplausos sinceros y una ovación de pie. Al finalizar el evento, muchas personas se acercaron a don Carlos para agradecerle. Algunos confesaron que después de escuchar su historia habían decidido cambiar su forma de actuar, ser más comprensivos y justos con los demás. Don Carlos entendió que su misión iba mucho más allá de él mismo. Su historia era un llamado a la sociedad para recordar que todos merecemos respeto, que las apariencias no definen el valor de una persona, y que la justicia debe estar siempre basada en la verdad y la empatía. Mientras el sol se ponía, don Carlos sentía una profunda gratitud. Había convertido un momento de injusticia en una oportunidad para sembrar esperanza y cambio. Su tarjeta negra, ahora guardada en su cartera, era solo un símbolo de una historia mucho más grande. La de un hombre que no se rindió, que mantuvo la calma y que con su ejemplo cambió vidas. La historia de don Carlos seguía tomando fuerza en la comunidad, pero él sabía que aún había mucho por hacer. A pesar de la atención que había recibido, lo que realmente le importaba era que cada persona comprendiera el valor del respeto y la paciencia en la vida diaria. Una mañana, mientras caminaba por el centro comercial, vio a un grupo de jóvenes discutiendo acaloradamente con un guardia de seguridad. Se acercó con calma y preguntó qué sucedía. Resultó que los jóvenes se sentían molestos porque creían que el guardia los había tratado injustamente. Don Carlos los escuchó atentamente y luego habló con serenidad, explicándoles la importancia de comunicarse con respeto para resolver los conflictos.
Su presencia calmada y sus palabras hicieron que el ambiente cambiara. Los jóvenes comenzaron a bajar la voz y a prestar atención. Don Carlos les contó su propia experiencia, cómo había sido acusado injustamente y cómo la paciencia y la verdad lo ayudaron a superar ese momento difícil. Les recordó que en cualquier conflicto, la clave está en entender al otro y buscar soluciones juntos. Los jóvenes quedaron impresionados. Algunos incluso le pidieron consejos para manejar mejor sus propias situaciones. Don Carlos los animó a ser siempre justos y a no dejarse llevar por prejuicios ni impulsos. Este encuentro fue una nueva oportunidad para Don Carlos de compartir su mensaje, especialmente con las nuevas generaciones. Sabía que si lograba sembrar en ellos el valor del respeto, estaría construyendo un futuro mejor para todos. Por otro lado, el programa para personas mayores en el centro comercial seguía creciendo. Cada vez más personas asistían a los talleres, y los empleados del lugar se mostraban más conscientes y atentos. Don Carlos sentía que el cambio era real y palpable. Un día, recibió una invitación inesperada. Un importante foro sobre derechos de los adultos mayores lo invitaba a dar una conferencia. Fue un honor para él, y aceptó sin dudarlo. Preparó un discurso basado en su experiencia y en las lecciones que había aprendido. Cuando llegó el día del foro, Don Carlos habló con pasión y sinceridad. Contó su historia, pero sobre todo habló de la importancia de defenderse con dignidad, de la necesidad de que la sociedad valore y proteja a sus mayores, y del poder que tiene la paciencia para transformar conflictos en oportunidades. Su mensaje tocó a muchas personas, y recibió numerosos aplausos y felicitaciones. Después del evento, varias organizaciones le pidieron colaborar para llevar su experiencia a más comunidades. Don Carlos sintió una gran responsabilidad, pero también una enorme satisfacción. Sabía que había encontrado una misión que daba sentido a su vida y que podía ayudar a muchos. Mientras tanto, la tarjeta negra seguía siendo un símbolo silencioso en su cartera. Pero para Don Carlos, el verdadero valor estaba en las historias que contaba, en las personas que ayudaba y en el respeto que inspiraba. Un día, recibió una llamada de un hombre que había estado presente el día que fue acusado. Quería disculparse y agradecerle porque gracias a él había aprendido a no juzgar a nadie sin conocer la verdad. Don Carlos aceptó la disculpa con humildad y le dijo que lo importante era aprender y crecer. Este gesto de reconciliación fue un momento especial para Don Carlos. Le recordó que, aunque el camino no siempre es fácil, la verdad y el respeto pueden abrir puertas y sanar heridas. Al final del día, mientras Don Carlos se preparaba para ir a casa, pensó en todo lo que había vivido y logrado. Sabía que su historia era un pequeño faro de luz en un mundo donde a veces la injusticia y el prejuicio parecen dominar. Pero también sabía que con paciencia, respeto y verdad, cualquier sombra podía disiparse. Y que cada persona, sin importar su edad o estatus, merece ser escuchada y valorada. Con una sonrisa tranquila, Don Carlos guardó su tarjeta negra, no como un símbolo de poder, sino como un recordatorio de su compromiso con la justicia y la humanidad. Después de tantos meses, Don Carlos ya no era solo el hombre que había sido acusado injustamente en el centro comercial. Se había convertido en un símbolo de dignidad, paciencia y justicia para toda la comunidad. Su historia había trascendido más allá de las paredes del mal, inspirando a personas de todas las edades a enfrentar la vida con calma y respeto. Una mañana, mientras desayunaba en la cafetería del centro comercial, Don Carlos recibió una invitación muy especial. El alcalde de la ciudad quería reunirse con él para agradecerle personalmente por su trabajo y para ofrecerle un reconocimiento oficial por su contribución a la comunidad. Don Carlos aceptó con humildad, consciente de que aquel reconocimiento no era solo para él, sino para todas las personas que luchan por un trato justo y digno. En la reunión con el alcalde, Don Carlos habló de lo que había aprendido en su camino.
Lo más importante, dijo, es recordar que detrás de cada persona hay una historia, un sentimiento, una vida que merece respeto. No podemos dejarnos llevar por prejuicios ni por apariencias. El alcalde, conmovido por sus palabras, le propuso colaborar en programas municipales para promover el respeto y la justicia en espacios públicos. Don Carlos aceptó con entusiasmo, viendo una oportunidad para llegar a más personas y generar un impacto aún mayor. Al regresar al centro comercial, Don Carlos fue recibido con aplausos por el equipo que había trabajado con él desde el principio. Se sentía acompañado, y eso le daba aún más fuerza para continuar su misión. Poco después, comenzaron a surgir cambios visibles en la ciudad. Se implementaron campañas de concientización, capacitaciones para el personal de seguridad y atención al cliente, y se crearon espacios donde las personas mayores podían sentirse seguras y escuchadas. La comunidad estaba respondiendo, y don Carlos sabía que cada esfuerzo contaba. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, don Carlos se encontró con una pareja de ancianos que le contaron cómo sus vidas habían mejorado gracias a las iniciativas que él había ayudado a impulsar. Gracias a usted, le dijeron con gratitud, nos sentimos más seguros y valorados. Esos momentos llenaban el corazón de don Carlos de alegría y satisfacción. Entendía que la verdadera riqueza estaba en esas pequeñas victorias, en esas sonrisas y en el cambio real que podía ver a su alrededor. Sin embargo, don Carlos nunca olvidó la humillación que sufrió aquel día en el centro comercial. Esa experiencia dolorosa fue la chispa que encendió su compromiso con la justicia. Pero también fue la lección que le enseñó que la paciencia y la verdad son armas poderosas contra la injusticia. En una ocasión, durante una de sus charlas, una joven le preguntó, «Señor Carlos, ¿cómo hizo para no perder la calma cuando lo acusaron injustamente?» Él respondió con una sonrisa sabia, «Porque sabía quién soy y qué represento». La calma es la fuerza que nos permite ver la verdad con claridad y defenderla sin caer en la violencia. Esa respuesta quedó grabada en muchos corazones. Don Carlos comprendió que, más que su tarjeta negra, lo que realmente lo definía era su carácter y su capacidad para inspirar respeto. En sus últimos días de trabajo activo en el centro comercial, don Carlos organizó un evento de despedida, no como un adiós, sino como una celebración del respeto y la justicia. Amigos, colegas y personas de todas las edades asistieron para rendir homenaje a su labor y para compartir sus propias historias de cambio. Durante el evento, don Carlos recordó a todos que la dignidad y el respeto no son regalos, sino derechos de cada persona, y que defenderlos es tarea de todos, sin importar la edad, el estatus o las circunstancias. Cuando la noche llegó, don Carlos se retiró con el corazón lleno de esperanza. Sabía que había dejado una huella imborrable y que su historia seguiría inspirando a generaciones. Guardó su tarjeta negra con cariño, no como un símbolo de poder, sino como un recordatorio de que la verdadera fuerza está en mantener la calma, defender la verdad y tratar a los demás con justicia. Así, don Carlos cerró un capítulo en su vida, pero abrió otro lleno de nuevas posibilidades y desafíos. Porque la justicia y el respeto son caminos que nunca terminan, y él estaba listo para seguir caminándolos, siempre con la cabeza en alto y el corazón abierto.